Entonces, en honor al tiempo, vamos a empezar y les pido a todos los que estén participando, las diapositivas que vamos a mostrar hoy día se las vamos a compartir. Hay harta información en las diapositivas. El objetivo es que ustedes puedan volver a revisar esas diapositivas. Si ustedes hasta las quieren editar, cambiar, tomarlas como template, funciona. Entonces, la invitación es ojalá a concentrarse más en lo que vamos a estar conversando, las preguntas que nos van a hacer ustedes. Las diapositivas después las van a tener y también la grabación. Entonces, bueno, bienvenidos. Hoy iniciamos la primera sesión de NALA's AI and HR Learning Path. A raíz de una necesidad que hemos visto en muchos de nuestros clientes, decidimos armar esta serie de 4 microsesiones pensadas para equipos de recursos humanos, donde vamos a ir aprendiendo de temas de inteligencia artificial, repasando algunos conceptos claves, en algunos casos literatura, más bases o conceptos que ustedes tienen que manejar, sobre todo cuando les toquen estas conversaciones con otras áreas de trabajo. Vamos a ir hablando sobre el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en el mundo del trabajo, obviamente siempre desde una perspectiva de recursos humanos. Vamos en cada sesión a revisar casos de uso para que ustedes vean cómo hoy la inteligencia artificial puede ser un súper aliado de recursos humanos y cómo los podría ayudar a hacer mejor su trabajo. Y les vamos a mostrar algunos ejemplos de cómo lo estamos implementando en Nala. Por supuesto, durante toda la sesión las preguntas están abiertas, nos pueden mandar mensaje directo en privado o en el chat, y dependiendo de los temas vamos a ir ya sea interrumpiendo la sesión o esperando a que lleguemos al final. Entonces, hoy nos va a tocar estar junto a Mafe. Con Mafe hace ya 5 años decidimos fundar Nala, y Nala es una plataforma de People y Talent Analytics. Nosotros nos hemos especializado en todos los temas asociados a performance, ciclos de talento, sucesión, y por lo mismo hemos tenido la tremenda oportunidad de trabajar con empresas en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa. Hoy en día muchos de nuestros clientes tienen operaciones globales y hemos sido testigos y hemos tenido un rol muy activo en acompañar a muchas de estas organizaciones en lo que ha sido todo el tema de transformación y adaptabilidad que hemos tenido que vivir, no solo a raíz del mundo, sino que a raíz de también la erupción en el 2023 de la inteligencia artificial con el lanzamiento de ChatGPT. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a partir con el por qué. Vamos a hablar brevemente del concepto de cultura Talent First y cómo se conecta en el mundo de la inteligencia artificial. Vamos a partir con nuestro primer insight de IA. Va a ser un par de diapositivas que no tienen que ver con recursos humanos, pero son la base. Y después vamos a hablar de estos 3 conceptos: Workforce Planning, Talent Optimization y el liderazgo en el contexto de la inteligencia artificial. Y por último vamos a ver un caso de uso en Nala. Entonces, Mafe, yo sé que no lo hablamos de partir. Sí, claro, Le vas dando tú, yo te voy compartiendo y yo voy pasando la claro que sí. diapositiva. Dale, dale, dale. Adelante. Listo, entonces, esto creo que para los que nos han acompañado dentro de webinars no es la primera vez que lo van a ver, que para nosotros se vuelve es como un Inception, lo repetimos 300 veces para que se vuelva parte del ADN de todos nosotros. Pero en Nala, realmente nosotros creemos que las culturas que atraen y fidelizan el talento son esas culturas que están sentando una base sólida para poder crecer en el futuro, sostenerse, mantenerse. Eh, Porque lo más importante de las organizaciones es que mantener el éxito es completamente complejo, pero si tengo las personas que me ayudan a llegar a ese éxito, van a poder evolucionar, cambiar, hacer todo para que ese éxito pueda mantenerse a lo largo de los años. Entonces, por eso siempre va a ser nuestro foco. ¿Y qué es lo que nosotros entendemos por una cultura que atrae y fideliza el talento? La entendemos como por 3 ejes principales. Una empresa que consigue tener, pues primero, una cultura y liderazgo, o sea, que la gente que trabaja en mi empresa, cuando está en la empresa, siente que quiere trabajar acá, se siente bienvenida, que los líderes se inspiran, que los pueden desarrollar, me siento cómodo. Obviamente hacer un eje central para que yo diga, esta es una empresa en la que quiero trabajar, me quiero quedar. Pero hay una segunda patita que es súper importante y es que debe haber un entorno de alto rendimiento, porque por lo general cuando nosotros tenemos personas que se destacan por su desempeño, por su potencial, todo, pues son personas que les gusta trabajar con otras personas que los desafíen. Les gusta que los ambientes no sean mediocres, que no los tiren para abajo, sino que por el contrario pueden desafiarlos a hacer más, a crecer, a aprender, porque crecer, aprender no es verticalmente, es en capacidades, es en conocimiento. Entonces, cómo ellos se pueden sentir desafiados en ese tipo de ambientes. Y lo tercero es que esto les extrae
como consecuencia, oportunidades de crecimiento. Y como les decía, puede ser crecimiento en conocimientos, proyectos, habilidades o inclusive movilidad pues, dentro de la empresa, poder crecer a otras posiciones. Entonces, si yo tengo una empresa que consigue dominar estos tres ejes, realmente va a ser un lugar que es una empresa de una cultura talent first que va a conseguir atraer a este talento. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo y cuál es como el desafío ahorita? Y cuando decimos qué es esto de estar preparado para el futuro. Hoy en día en la fuerza laboral, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Y pues no solamente nosotros, es algo que se ha venido discutiendo bastante. Hace un par de semanas estuvimos como NALA en una conferencia de HR Tech en Las Vegas y fue de los temas que más sonó. Pero parte de lo que estamos viendo es que el engagement en este momento históricamente es pues, de los más bajos. Hay como una crisis en torno a hacia dónde vamos a crecer. ¿Y por qué? Porque hay funciones que se están automatizando, hay funciones que están desapareciendo, entonces no sé hacia dónde debería formarme, crecer, para dónde voy. Las empresas a veces están perdiendo un poquito de conexión con sus colaboradores y cada vez es más transaccional el tema de resultados, entrega, qué hay que hacer y todavía las personas necesitan sentirse que están cuidadas, respaldadas, que no solamente van a trabajar, sino que pues, realmente estoy construyendo como ese vínculo con la empresa. Y también parte de lo que hablaban es que este employee experience está como quebrado. Y acá hay que tener en cuenta que, pues, que el contexto ha venido cambiando durante los años y el que las personas hayamos podido conocer la flexibilidad de poder trabajar, ya sea remoto, híbrido, en casa, hace que parte de los elementos de nuestra vida diaria que a veces tenemos que descuidar con el trabajo no se tengan que descuidar. Entonces, son cosas que si la empresa no considera, no todo, que parte de la vida personal del colaborador tiene que seguir funcionando bien para que el colaborador funcione dentro de la empresa, se quiebra esa experiencia laboral. Mafe, Sí. ahí a mí me gustaría como apuntar también en esta conferencia en HR Tech, cuando se hablaba de este como Broken Employee Experience, era en el fondo cómo desde nuestro rol en recursos humanos, en el fondo entender que la experiencia del colaborador al final es su experiencia del día a día, no solo lo que tiene que ver con el trabajo. Entonces son personas que por fuera están acostumbrados a tener experiencias de usuario espectaculares, muchas veces con apps o cosas que ocupan, hay como una permanente como tensión entre lo que quiere hacer la empresa, lo que quiere hacer el colaborador, y donde al final para las empresas ha sido difícil, ¿no?, llegar a un equilibrio donde uno puede dar una flexibilidad que es tremendamente valorada e impactaría de forma positiva. Y lo otro, toda la tecnología que se ha incorporado, tienen que pensar que cada plataforma, cada sistema, cada nueva forma de hacer las cosas que se incorpora a la empresa, eh, está como íntimamente conectado con cómo la persona trabaja en el día a día. Por ende, si la plataforma que está ocupando es mala, o es arcaica, o no es amigable, eso se suma a un mal employee experience. Entonces, el concepto del employee experience, obviamente, o sea, la falta de cuidado, la falta de conexiones reales en el entorno laboral, esta falta como a veces de visibilidad de los líderes de la empresa, de dar cierta certeza respecto a cómo voy a crecer o qué va a pasar con mi futuro de corto plazo profesional, obviamente vienen con un engagement históricamente bajo y, y esto es lo que me acuerdo hace 2 años salió este concepto de los quiet quitters, pero claro que no es nada divertido. O sea, tener a personas en las empresas que están ahí pero en verdad no están ahí es tremendamente complejo y hay una crisis. O sea, este es un tema que se está viendo a nivel global, no solo como en ciertas empresas. Entonces, esa es la realidad. O sea, en ese contexto a nosotros nos están pidiendo que preparemos las organizaciones para el futuro. Pero entonces es importante tener muy claro como el punto de partida o lo que está pasando ahora para ver cómo logramos esa transición. Ay, más dale, continúa. No, y también tener en cuenta que la innovación, que toda esta tecnología obviamente muchas veces genera entusiasmo, pero cuando yo no estoy subida en la onda, cuando no la sé manejar, cuando no estoy como dentro de esto, pues genera también miedo, porque me estoy quedando atrás. Estoy como, se están actualizando las versiones del iPhone y yo me quedé por allá en la versión 10 y ya van en la 26, entonces voy quedando obsoleto y siento, genera miedo. Ahí, entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos que cada vez más se espera de los diferentes roles de la organización? Desde el lado de un C-Level, desde el lado del equipo ejecutivo, con
mayor necesidad que nunca. Necesitamos que haya muchísima más claridad de la visión, de la estrategia de la compañía. Y a veces no necesitan, esto no tiene que ser algo súper formal. Yo a veces veo empresas como las que nosotros no tenemos una estrategia definida, no tenemos, no, cada vez que su CEO salga, hable, les digan un summit, en un encuentro, que se lo diga a sus líderes, que sus líderes se los digan a ustedes, no necesita estar escrito, pero cada vez que les diga cómo se están imaginando que la compañía va a avanzar y hacia dónde quiere ir y cuál es ese futuro que se están imaginando y para dónde vamos, más fácil va a tener las personas la capacidad de adoptar esa tecnología y poder subirse al bus y entregar los resultados. Porque si tenemos personas inteligentes, no les tenemos que decir qué tienen que hacer, les tenemos que decir hacia dónde vamos y ellos rápidamente se van a adaptar para poder entregar y llegar a ese futuro. Y de los líderes y de recursos humanos, pues cada vez más las personas están esperando que se pueda reconstruir esa confianza, esa conexión, que realmente no venimos acá solamente a esta transacción de trabajar, sino que venimos a construir juntos, y que por eso tiene que haber como confianza de las dos partes, que podamos implementar esta tecnología, pero de la forma correcta, que podamos hacer un reskilling o upskilling de verdaderas habilidades que algunas personas no cuentan, pero saber exactamente cuáles son. Pero cuando hablamos como de AI y fuerzan a las compañías, es que tienen que salir a usar AI, todos como que salen y, no sé, usan ChatGPT, estoy utilizando AI. La verdad es como, ¿qué es lo que la empresa necesita hacer? ¿Cuál es el futuro? ¿Para dónde va? Y después entender cómo utilizo los recursos para poder llegar allá. Eso es como lo más importante. Sí, Mafe, yo quiero solo como hacer hincapié en que hoy los colaboradores miran a sus líderes para que les den algún tipo de certeza. Si el líder no tiene claro hacia dónde va la empresa, es extremadamente complejo para un líder poder dar esa confianza, claridad. De nuevo, si es que no hay una estrategia, una visión clara, o si es que desde el equipo de capital humano yo no tengo como prioridad el ver cómo yo ayudo a la empresa a llegar a esa visión, en el fondo la expectativa del colaborador, o sea, mucha gente está haciendo cosas por su cuenta propia, pero en el fondo hay una expectativa de que la empresa dé claridad y de también en el fondo poder eh, acompañar a los colaboradores en ese proceso de reskilling y upskilling. Entonces sí, eso es algo que no es delegable, eso cae dentro de los temas en los que dentro de capital humano deberíamos de estar y muy involucrados. Y es un tema como que no es tan soft quizás y que obviamente nos saca un poco de la zona de confort, pero si me preguntan a mí, sobre todo los que estén en posiciones de quizás con mayor seniority, es extremadamente importante hacer énfasis en la claridad en visión y estrategia, porque si no lo que les debe estar pasando a muchos de ustedes es que el directorio está apurando al CEO o a la CEO para mostrar en qué estamos ocupando AI. No hay una claridad en la visión y en la estrategia, entonces la instrucción es, tenemos que ocupar AI a toda costa, y en el fondo empiezan a aparecer las inversiones, y bueno, todo esto genera obviamente una situación que no es ideal. Pero en el fondo HR tiene un rol importante en lo que va a hacer que la implementación de la tecnología elegida sea bien hecha, el acompañamiento, los entrenamientos, y en también, como decía Mafi, identificar dónde hago reskilling, dónde hago upskilling, y cómo soy muy consciente de que todo lo que yo traigo va a impactar el employee experience y por ende el engagement. Yo les quiero contar un caso extremo. A nosotros nos tocó en HR Tech, una multinacional enorme, pero ellos decidieron que se pusieron como el desafío que sus colaboradores no tuvieran que interactuar con ninguna plataforma, con ninguna, con ninguna. Crear algo que le permitiera al colaborador bajar todo el ruido, que no tengan que cambiar, para ellos minimizar el riesgo cada vez que dan de baja una plataforma, de volver a aprender a hacer otra cosa, y por otro lado porque estaban viendo el impacto que estaba teniendo en el employee experience y en el engagement. Yo no estoy diciendo que las empresas todas son capaces de hacer eso o que va para allá la cosa, pero cada vez hay más como conocimiento de que efectivamente parte de las decisiones que nosotros tomamos de recursos humanos impactan ese employee experience, porque tiene que ver con las herramientas que están ocupando en el día a día. Y acá, ya para ir cerrando esta parte, los quiero dejar como con una frase. En el fondo, por supuesto, cuando estamos pensando en estas organizaciones future ready, hay una base que es tener confianza, que haya confianza dentro del equipo, que la gente pueda ser vulnerable, para que se atrevan a aprender, para que puedan hacer preguntas, y hay un equipo que van todos como alineados, y por supuesto tiene que estar la tecnología, ¿ya? La confianza en sí mismo hoy no es suficiente, aunque tenga la mejor cultura, el mejor equipo, si es que no estamos implementando las tecnologías y todo lo que está pasando ahora va a ser casi imposible que estemos preparados para el futuro, nos va a matar la competencia.
Pero todo esto es absolutamente como, o sea, no es sostenible si es que no tengo buenos líderes, porque son los líderes los que van a liderar, literalmente, y van a acompañar en el día a día a todas las personas que van a estar haciendo viva la estrategia y la visión que se está promoviendo la empresa. Entonces, como que volvemos a lo mismo, da lo mismo la época de la vida, el mundo, los líderes siguen siendo la palanca más fuerte, y obviamente desde recursos humanos, ese es un área que claramente podemos impactar muchísimo. Es lo que la AI no Ahora, ha conseguido reemplazar. exactamente. Y acá me voy a ir a un poco más, la parte un poquito más técnico, quizás para algunos de ustedes esto va a ser más familiarizado, quizás para otros no. De nuevo, estas diapositivas las van a tener ustedes, así que no es necesario estar como tratando de entender todo, pero sí hay ciertos conceptos básicos que hay que manejar, ¿ya? Y esto se los comento porque al final esto es lo que se está hablando en los distintos lugares. Esto es lo que se está hablando en las distintas conferencias. Cuando ustedes llegan, esto es lo que aparecen los podcasts, esto es lo que, cuando sus directivos están llenos de esta información, es importante que ustedes entiendan muy bien los conceptos básicos y cómo impacten o no. Entonces, partamos por lo más básico. Hoy hay muchos tipos de AI, pero vamos a hablar de tres: de la clásica, de la generativa y la de agentes, ¿ok? El tema que acá está muy en boom ahora en Estados Unidos es el Agentic AI, ¿ya? Pero para hacerle símil con una calculadora, la IA clásica es simplemente una calculadora que yo le doy unos números, me calcula y me da un número, ¿ya? O sea, procesa datos numéricos, clasifica, predice, y podría ser, por ejemplo, no sé, fórmulas o modelos matemáticos que la inteligencia artificial me ayuda a predecir, por ejemplo, el riesgo de que una persona se vaya. La IA generativa ya no es solo un intérprete, sino que pasa a ser un coautor. Es con información que tienes capaz de crear contenido nuevo. El contenido puede ser texto, imágenes, código, piensen en distintas cosas, ¿ya? Quizá en nuestro mundo, correos, informes, etc. Y ya cuando estamos hablando de agentes, ya no es un coautor, pasan a ser casi como jefes, encargados, eh, porque son inteligencias artificiales que son capaces de entender las necesidades, ejecutar diferentes acciones e ir tomando decisiones y lograr un output, eh, y durante muchos pasos hacerlo sin supervisión humana. Y acá en el fondo igual le ponemos el con supervisión humana porque obviamente hay mucho, todavía no están al nivel como para dejarlo hacerlo solo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno puede correr el riesgo de, y en el caso de nosotros que trabajamos con personas, si no estás de supervisión, pero la gracia que tienen estas inteligencias artificiales con agentes es que justamente ya pueden hacerse cargo de procesos completos. Y eso es algo como muy, muy impresionante. Ahora, hay distintas formas de trabajar con ella. Entonces, ustedes desde el área de recursos humanos, en el fondo las empresas hoy, ¿qué es lo que están viendo? Están viendo primero qué modelos van a ocupar, esos son como los distintos motores. Después, con qué conocimiento quiero conectar a ese motor, ¿ya? Quizá algunos de ustedes han tenido excelente iniciativa, ya han querido probar y después del área de tecnología no los dejan porque esa información es confidencial. Entonces, tiene que ver con cómo yo trabajo con inteligencias artificiales y cómo yo, qué le doy y qué no le doy a ese motor para que se ponga como a trabajar. Está la tercera capa que tiene que ver con cuando ya la inteligencia artificial se pone como manos a las obras. Entonces, yo le permito a la inteligencia artificial entrar a mis sistemas y empezar a tomar acciones y hacer cosas, ¿ya? Yo les doy un ejemplo. En el fondo, yo, por ejemplo, mi ChatGPT lo tengo conectado hoy en día con mi Gmail y yo le puedo pedir a mi GPT que entre a mi Gmail y me organice cierta información, me analice ciertos emails, me ayude a armar ciertas respuestas y que después ejecute solo. Ya, entonces yo le estoy dando acceso para que se pongan manos a las obras con sistemas que yo estoy ocupando en la empresa. Y la cuarta parte, que es donde nosotros vemos que hoy en día estamos en un proceso de clarificación, es donde las empresas están decidiendo, como decimos, los carriles y los semáforos. ¿Cuáles son los permisos? ¿Cómo vamos el tema de seguridad? O sea, en qué cancha vamos a traer estos modelos para que analicen nuestro conocimiento e interactúen con nuestro sistema y con nuestros clientes y con nuestros colaboradores? Pero ¿cuáles son las reglas base para que esto sea de forma ética y con seguridad? ¿Ya? Acá, solo para darle ejemplo, y quiero que lo que más relevante de este gráfico es que se fijen que siempre cuando estamos hablando de aplicaciones de inteligencia artificial en cualquier área, no solo en recursos humanos, hay un eje que tiene que ver con la autonomía, con qué tanta autonomía la inteligencia artificial va a ser capaz de funcionar, y eso tiene que ver con qué tanta supervisión va a requerir de nosotros, y la complejidad. Entonces, acá les voy a dar simplemente tres ejemplos. Entonces, cuando hablamos del intérprete, que hablábamos antes, puede ser simplemente resumir una encuesta de clima.
Ya, el coautor es una inteligencia artificial que es capaz de generar borradores de descripciones de cargo, puede armar planes de onboarding y hasta quizás diseñar una ruta de aprendizaje. Cuando ya está en modo encargado, es capaz de coordinar entrevistas, lanzar encuestas, armar reportes, notificar a los líderes, sugerir y monitorear planes de aprendizaje personalizados. Entonces, obviamente, mientras más complejo, dependiendo del caso de uso, puede ser más o menos costoso implementarlo, y por lo mismo las empresas están hoy en un proceso de identificar en qué áreas, en qué roles, en qué desafíos van a invertir en efectivamente poder tener en el corto plazo inteligencia artificial trabajando en procesos que pueden ser complejos, pero donde se ve que a futuro, si uno invierte bien, deberían poder hacerlo de forma bastante autónoma, liberando mucho tiempo valioso de personas. Ahora, acá Mafe, no sé si queréis tomar toda esta parte o preferís que yo siga. No, como prefieras. Acá ya, como volviendo otra vez a Nala, eh, Nala, como les decíamos, es una plataforma de People y Talent Analytics y como pues todas las plataformas, funcionamos con diferentes módulos, módulos que pueden hacer acciones en onboarding, experiencia de nuevos colaboradores, en cultura y liderazgo, en desarrollo de liderazgo, en ciclos de desempeño, en talent reviews. Pero cada vez más lo que nosotros estamos como avanzando, viendo hacia dónde vamos y cosas que ya hace la plataforma, es siempre pensar que todo esto tiene que estar unificado para, ahí está, unificado todo, para Sí, que le des no, clic. ahí solo también como, esto también para que lo tomen como algo en paralelo, o sea, nosotros vemos que en muchas empresas estos son procesos que literalmente los llevan equipos que no están Áreas conectados, diferentes, sí, son equipos diferentes, y claro, y hasta ahora muchas de las plataformas, los sistemas justamente tienen esa misma lógica. Eran herramientas que quizás como más en este nivel de interpretación les permiten a los equipos de HR hacer estos procesos de forma más ágil, pero de forma como independiente. separado. Ujú. Y para nosotros cada vez más es cómo yo puedo tener toda esa data a disposición para poder gestionarla, analizarla, generar reportes, monitorear, guiar, darle recomendaciones a los líderes. Entonces, para nosotros no son cajitas independientes, sino que realmente esto es poder entender todo el ciclo del colaborador y cómo con toda esta data que estamos recopilando, independiente que sean áreas diferentes, todo, el líder lo que necesita es una experiencia única de, ok, ¿y ahora qué hago con mi talento? Cada vez que yo veo, en esta empresa sí, desarrollo organizacional hace el tema de desempeño, pero tengo otra de cultura y no sé qué es la que hace clima y como que nunca hay conexión y todo eso está 100% interrelacionado. Si tengo un alto talento, pero que en este momento tiene un riesgo de salir, pues eso es importante. Entonces las cosas tienen que estar conectadas. Y así, Simplemente como contarle un poco la visión que nosotros tenemos para Nala. O sea, en el fondo nosotros lo que vemos es que cada vez más nuestro sistema va a poder como incorporar más de estas cajitas que nosotros decimos, entregando una experiencia unificada, donde Nala no solo va a poder a escala realizar todas estas acciones dependiendo de lo que se requiera, sino que además le va a poder entregar una experiencia única a distintos stakeholders. ¿Ya? Al C-Level le va a poder dar cierta visibilidad de acuerdo a lo que necesita, al equipo de recursos humanos lo va a ayudar muchísimo, dándole no solo insights, sino que también agilidad en correr de la A a la Z, procesos que hoy en día son complejos y altamente administrativos. A los líderes, como Mafe dice, no solo los va a guiar, sino que los va a aconsejar, los va a alertar y les va a entregar la información que necesitan para justamente atraer y fidelizar talento, y a los colaboradores también. Les va a dar esa tranquilidad, esa confianza y también guía respecto a cómo ellos pueden seguir creciendo y preparándose para crecer en la empresa. Eh, Ahora, dicho eso, y después les prometo que vamos a ver algo de Nala, vamos a entrar ya a un tema que lo vamos a ir trabajando en todas las sesiones, ¿ok? Hay tres áreas en las que nosotros vemos que la inteligencia artificial va a impactar no solo como a nivel de herramientas, sino que a nivel de cómo se piensan las áreas en las empresas, que son estratégicas de recursos humanos y donde la invitación es que si ustedes hoy no saben lo que son estos conceptos o no están metidos en estos temas, se metan. Lo primero es todo lo que es la planeación de fuerza laboral, workforce planning. Lo segundo es talent optimization y liderazgo. Entonces, vamos a partir, en el fondo, simplemente, antes de entrar a lo que significa cada uno y a cómo vemos que eso va a evolucionar, les quiero transmitir un poco lo que está pasando hoy en la cabeza de muchos CEOs y en los directorios. ¿Ya? Y quizás esto les va a ayudar a ustedes a entender, quizás preguntas, presión, cosas que les están pidiendo,
Porque en el fondo, todo este tema de la inteligencia artificial no solo está impactando a las personas, a los colaboradores, a nosotros en el día a día, sino que está impactando a las empresas. Entonces, lo primero, a nivel más alto, en el fondo es un hecho que se va a redefinir cómo se organizan las empresas, que esto va a impactar los costos y puede ser básicamente lo que me permita estar adentro o fuera del mercado donde yo estoy compitiendo. Entonces, ¿qué significa esto? Que la estrategia de cómo yo voy a armar mi fuerza laboral, la fuerza laboral hoy siendo más que personas humanas, pasó a ser una prioridad del directorio y el C-Level, ¿ya? Y no solo un tema que quizás antes se trabajaba de vez en cuando, pero que era más territorio de recursos humanos. Entonces, en los directorios le están preguntando a los CEO cómo están preparando la fuerza laboral, quieren ver los nuevos organigramas, quieren entender qué está haciendo la empresa para efectivamente adaptarse a todo lo que viene con AI. Después el CEO o la CEO van a su equipo y empiezan a preguntar en cada equipo de qué forma estamos ocupando porque necesita responder para arriba y así la cosa empieza a escalar. Entonces, la pregunta que todos tienen es, ok, ¿me puedes ayudar de alguna forma a entender qué roles y o tareas va a tomar la inteligencia artificial y cómo armamos un roadmap o algo que nos permita, con cierto nivel de certeza, ir priorizando iniciativas? Entonces, en este contexto, porque no hay que equivocarse, esto es lo que están pensando, esto es lo que se está hablando en los eventos de CEO, esto es lo que está hablando en las conferencias, ¿qué es lo que se espera de recursos humanos? Y acá quiero ser muy clara, no necesariamente recursos humanos como el equipo de recursos humanos, se espera que alguien tome este rol, ¿ya? Y lo que nosotros estamos viendo desde NALA es que cada vez más están siendo equipos, donde es un equipo entre tecnología y recursos humanos y vienen juntos a ver cómo son partners en el proceso. Bueno, alguna empresa abiertamente está tecnología completamente tomando esto, que hace un año hubiera sido sí o sí algo que hubiera visto recursos humanos. Lo primero, mapear el impacto. Cómo yo desde Capital Humano estoy ayudando a identificar los roles, las tareas y los equipos y cómo van a evolucionar con AI y distintos modelos. Segundo, cómo yo desde Recursos Humanos estoy ayudando a diseñar estas transiciones. ¿Dónde, a quién, cómo vamos a hacer reskilling, upskilling, a quién vamos a reubicar, etcétera? Entonces, hay un rol clave en el rediseño de estas transiciones. Ahora, algo más nuevo, Recursos Humanos siempre ha sido un área de poca inversión, ¿ya? A diferencia, no sé, de los equipos de ventas que generan ventas, Recursos Humanos como un centro de costo. Ha sido siempre más un centro de costo y aparte responsable del payroll, que es el costo más grande que tienen todas las empresas. Entonces, al final también, hoy en día hay algo que es nuevo y tiene que ver con cómo estamos pensando en implementación o rearmar fuerzas laborales considerando infraestructura e inteligencia artificial. Es extremadamente importante que desde HR entendamos el impacto que tienen estas inversiones, el volumen de estas inversiones, cómo vamos a medir como el ROI, y por eso se hace mucho énfasis en los casos de uso. En el fondo, esto no se trata de llegar a implementar AI a tontas y a locas, sino que identificar los user case que van a generar mayor impacto para yo poder de forma muy clara después evaluar si es que valió la pena o no la inversión. Lo cuarto, proteger la cultura, ¿ya? Y esto no les voy a mentir, esto no es todas las empresas están pensando en esto, pero sí lo que vemos es que al menos hay o sea, preocupa el engagement, preocupa la fuga de talento. Entonces, también se espera que Recursos Humanos ayude a estos directivos a proteger la cultura y, bueno, y lo que hablábamos antes, a que Recursos Humanos tenga un rol eh, protagónico en lo que tiene que ver con crear confianza, ambientes que sean inclusivos y obviamente una cultura donde la persona hay confianza y se siente acompañado y como cuidado. Y obviamente la parte de trabajar con los líderes, ¿ya? O sea, hacer un poco ese puente comunicante entre tecnología, personas y estrategia. Y ese es un rol súper importante para el equipo de recursos humanos que lo quiera tomar. Ahora, acá por supuesto que hay una amenaza inminente. En el fondo, estas son las preguntas que necesitan respuestas. Estos son los roles que, en el fondo, como que alguien va a tomar. La pregunta es quiénes los van a tomar. Y la pregunta también es si ustedes los quieren tomar, porque el tomarlos implica un desafío de cara a cómo se ha venido históricamente cumpliendo como el trabajo de recursos humanos. Acá, Mafe, no sé si a ti te gustaría de repente hablar un poquito de este tema. Dale, entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en estas tres áreas claves de workforce planning, talent optimization y el rol de liderazgo, que es como este eje central de donde nos queremos enfocar? En la primera parte como de workforce planning, que es toda esta planificación de la fuerza laboral, pues
igual siempre se ha hablado un poco de este concepto, pero ahora más que nunca yo necesito asegurar que tengo a las personas correctas, con las habilidades correctas, en el lugar correcto, con la cantidad de personas correctas. No se imaginen la cantidad de proyectos que nos están pidiendo de los expansive y layers, cuántas personas debería tener cada uno, cuáles son los cargos que realmente tienen funciones demasiado operativas que se pueden automatizar, cuáles son los cargos que son funciones de muchísimo valor que no podemos automatizar y tenemos que antes hacer que sean mejores. Entonces, cada vez más tengo que entender los roles de mi organización, qué personas tengo que tener cada uno y en dónde no necesito personas, porque eso también es otra realidad. Entonces, acá nuestro enfoque, pues cada vez más como poder ayudar en esta parte de diseño organizacional es bien importante y desafiante. En talent optimization o optimización de talento, ¿cómo puedo seguir manteniendo a las personas alineadas con estas necesidades de negocio? Y acá lo que nosotros sí ya pues hemos venido haciendo todo este tiempo, todos los procesos que hacemos de engagement, desempeño, no sé, planes de bienestar, todo está como un poco encaminado para ahí, así que creo que es en lo que hemos venido trabajando y ahora es como poder entender cómo podemos hacer eso que esté más al servicio del líder y no de ustedes, porque siguen siendo procesos de recursos humanos, pero que a veces el líder no incorpora como algo que les genere valor o donde puedan sacar data que los ayude a tomar decisiones. Y lo que necesitamos es que no sea un proceso de recursos humanos. Esto tiene que ser un proceso que ayuda al líder a gestionar a las personas. Si no, hay algo que no estamos haciendo bien ahí. Y por eso el último, el rol del liderazgo, que para nosotros sigue siendo el más importante, es cómo puedo seguir conectando esa visión y estrategia de las personas, de la empresa, todo a las personas, cómo los líderes pueden llevar esto a las personas. Y acá de nuevo, a veces no confundamos, no crean que tienen que ser siempre espacios formales o que esté escrito, no, es que todavía no han escrito el plan de 2026, es que a veces no lo escriben porque que un CEO se comprometa con un plan estratégico cuando lo hacen a 5 años, a 10 años, está también, es algo de demasiado peso. O sea, es algo por lo que puede ser despedido, es algo por lo que les tiene tanta relevancia que son cosas que toman tiempo, pero cuando él sale y habla, esa es nuestra visión, esa es nuestra futuro, se los está diciendo, eso es lo que les tiene que dar a ustedes claridad, también lo que escuchan, lo que ven en su día a día, y por eso necesitamos que estos líderes hagan este trabajo en el día a día. Saca, todo. Y acá, miren, esto les prometo que lo van a tener. Nosotros, parte de lo que nos gustaría lograr en esta sesión es plantearles escenarios donde las empresas son diferentes, ¿ya? Y acá básicamente armamos una misma empresa, cómo va a estar en 1 año, cómo va a estar en 3 años, cómo podría estar en 5 años. Y acá les vamos mostrando cómo la empresa cambia en la estructura organizacional, el rol del líder, habilidades emergentes, habilidades que desaparecen y los tipos de inteligencia que son hoy en día parte de la empresa, ¿ya? Y esto, con el objetivo de que no se nos vaya todo el tiempo, esto lo van a tener disponible. Los quiero invitar a que, en el fondo, esto que está pasando, que les pusimos acá un plan de 1 a 5 años, en alguna empresa se va a dar en 1 año, en 2 años, en 3 años. Pero son conceptos que ustedes tienen que tener a la vista porque van a pasar. El cuándo depende, pero en el fondo, cuando hablamos de la estructura organizacional, vamos a pasar de equipos humanos con pilotos en AI en tareas repetitivas y empiezan a haber especialistas de temas de AI, o sea, aparecen nuevos cargos asociados a la inteligencia artificial, pero ya casi todas las personas de una u otra forma están trabajando con ciertos pilotos. El paso siguiente de eso es que ya empiezan a haber pods híbridos de humanos e inteligencia artificial con roles formales en un organigrama. ¿Cómo se imaginan el organigrama? ¿Cómo yo sé cómo va a cambiar mi organigrama? Donde al final voy a tener a líderes que van a veces, o sea, personas que van a ser lideradas a veces por un mix entre inteligencia artificial y personas, y por otro lado, sus equipos van a tener que componerse de un mix entre agentes y ya con roles formales. Y lo tercero, y el paso, un pasito más allá, ya son muchas funciones que están 100% operadas por inteligencia artificial. Y los humanos están cada vez más enfocados en lo que es estrategia, cultura e innovación. ¿Ya? Ahora, cuando llevamos eso al rol del líder, en el fondo acá no me voy a tener en cada una, pero en el fondo lo que sí vemos, y que es algo muy diferente, es que las habilidades del liderazgo, que siempre hay que ser algo como relativamente estándar, cambiar un poquito para allá, es tan fuerte la disrupción que va a tener la inteligencia artificial en cómo se organizan las empresas, que efectivamente va a cambiar porque ya las empresas no van a estar conformadas solo por personas.
¿ya? Y los líderes van a tener que ser, ustedes ven acá, por ejemplo, en este plan ya a los 3 años, en esta empresa aumentada, donde todos los humanos ya tienen como superpoderes porque ya están muy empoderados, hay una integración humana-inteligencia artificial. Entonces, al final, el líder tiene que ser capaz de diseñar de forma muy ágil equipos. Y el líder se va a enfrentar más a desafíos donde va a tener que enfrentar equipos. Y la ética va a ser cada vez más relevante. Y lo mismo a mí me llama mucho la atención las habilidades que van desapareciendo. O sea, las decisiones ya no son por instinto, el líder ya no tiene que ser experto en todo, y en el fondo la gestión más operativa de procesos, de liderazgo, o sea, el líder va a ser cada vez menos responsable de que algo pase y va a ser mucho más responsable de lo que es el storytelling, de transmitir esa visión y de garantizar que las cosas se estén dando con ética y de buena forma. Y obviamente en la última columna, cuando usted ve lo de las inteligencias, en el fondo este escenario que se plantea de aquí a 5 años es un escenario que quizás para las empresas más chiquititas hoy en día ya está pasando, pero al final tenemos que saber que esto se viene con mayor o menor rapidez. Y en la medida que nosotros tomemos un rol en ayudar a la empresa en esta transición, nuestro trabajo va a ser relevante y vamos a tener un rol estratégico. Y yo sí creo que al final, si es que estos temas salen 100% de la gente que está en capital humano y se llevan a un plano 100% tecnológico, eso no va a ser algo bueno. ¿Ya? Vuelvo a lo que decíamos antes, la confianza y la tecnología son elementos claves para una organización future ready, por supuesto, pero solo con buenos líderes esto se va a hacer sostenible en el tiempo. Y por lo mismo, nosotros en Nala, volviendo a la base, nosotros creemos en culturas que atraen y fidelizan talento, creemos firmemente en este modelo donde son 3 verticales en las que hay que trabajar. La gente tiene que querer trabajar y tener buenos líderes, quiere estar en equipos de alto rendimiento donde es desafiado y quiere saber que es una empresa que está invirtiendo, lo cuida y lo va a hacer crecer. ¿Ya? Entonces, eso no cambia. El cómo vamos logrando eso es lo que va cambiando y ahí entra la tecnología. Pero lo que sigue siendo extremadamente relevante es el líder. El líder es quien va a entrenar, va a acompañar, el que si es que tiene claridad va a ser capaz realmente de liderar a su equipo en esa transición. Entonces, si nosotros no tenemos un foco importante en cómo desarrollamos a los líderes, que como vimos en ese modelo, en futuros que son extremadamente probables, cada 2 años va a haber un cambio importante en el perfil de ese líder y en los skills que va a necesitar y en el cómo las empresas se van a organizar. O sea, va a cambiar todo radicalmente para lo que hemos conocido como gestión de personas de los últimos, no sé, 20 años. Ahora, le voy a dar la palabra a Mafe, porque vamos a mostrarles, en particular, en este tema del desarrollo de liderazgo, cómo nosotros desde Nala nos imaginamos a Nala como un agente que no solo ayuda al equipo de recursos humanos a medir, monitorear, acompañar a los líderes en ir desarrollando sus skills de forma más frecuente, sino que también cómo Nala se transforma en un partner de los líderes y los va guiando, aconsejando y alertando para que ellos... Aquí a Jime sin ¿Sí? culpa. Sí, creo que sí, espérate, ya la busco. Por poner presentar, porque sabía que ya iba a decir, entonces Mafe va a presentar Nala y dijo, bueno, voy a ir poniendo, perdón. Ya la asigné como presentadora, en un segundo se conecta. Pero ahí ya no puedo presentar, entonces. Y me ¿Te puedes perdón, presentar ahí? iba a compartir la pantalla y te saqué. No Vamos, importa. Lo logro importante es que tú puedas... sacarla otra vez. No, la saco. Te toca presentar a ti ahí. No, obvio, pero saqué otra vez a Jime. No, pero ella está acá. Ella ¿Sí? está como Ok, asistente, ok. sí, tranquilo. Bueno, listo. Lástima que no pueda hablar porque antes nos veíamos las dos, pero ahí la volviste a meter. Están viendo Nala, sí. Entonces, un poco lo que estábamos diciendo con Jime es cómo plataformas, pues cómo la tecnología ayuda a los líderes a cada vez más a tener la información a la mano para poder tomar decisiones y que no sean solamente como procesos puntuales. Acá yo en este momento estoy en Nala como un líder, yo soy Bruno, que soy un líder de la compañía, y básicamente el comportamiento usual que nosotros vemos de nuestros líderes es que su foco está en su equipo. Lo primero que ellos van a entrar a ver es cómo están las personas de su equipo para ver qué acciones van a tomar, en qué tienen que enfocarse, qué ha venido pasando. Y acá, por ejemplo, lo primero que yo hago cuando veo a mi equipo, eh,
pues lo primero que salta a mi vista, que me da un poco de alerta, es ver a Esmeralda, que tiene un riesgo de pérdida alto y es una de las personas que mejor performance está teniendo en mi equipo. Entonces, evidentemente, lo primero que quiero hacer es ir a ver a Esmeralda. Esto que yo veo acá de Esmeralda, no solamente me dice, miren, tiene un riesgo alto de salir de la compañía, sino que Nala va a tratar de explicarle por qué motivos llega a ser alto este riesgo de salir. Entonces, en cada uno de ellos no solamente me va a decir qué ejes o cuáles son esos componentes que hacen que yo tengo un riesgo alto de salir, sino que me va a dar recomendaciones, que acá sí es el humano el que puede hacer. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la tecnología? Él entendió cómo es el perfil de Esmeralda cuánto tiempo lleva en la compañía, cómo es su performance, cómo ha venido desarrollándose en la empresa, cómo es el clima general del equipo, y con todo eso me da acciones que yo como líder puedo ir y ejecutar con ella para que se sienta mejor o para que podamos aumentar cada uno de estos acciones que tiene, que está generando un riesgo en Esmeralda, porque es alguien que me preocupa, pues porque es alguien que ha venido aumentando su performance, entonces no quiero que vaya a bajar, no quiero que que vaya a haber como un rompimiento ahí como de ese engagement, porque tal vez la puedo preparar para sucesora, para algo, entonces la idea es yo poder ver en cada una de estas cosas qué acciones puedo tomar. Y acá lo interesante de esto es que obviamente Nala puede hacer este tipo de cosas porque ustedes como talento humano me dieron la información para hacerlo. Ustedes constantemente cada vez que hacen, no sé, evaluaciones de performance, que hacen evaluaciones de talento, que hacen evaluaciones de clima, que recopilan toda esta información, Nala simplemente lo que va a hacer es acumular todo este conocimiento, organizarlo, leerlo y generarlo como una recomendación para el líder, donde no solamente tengo que entrar acá para verlo, sino que también cuando las personas tienen un riesgo alto, Nala le manda un correo a la persona diciéndole, oye, Esmeralda tiene un riesgo alto de salir de la empresa. Al mismo tiempo, yo como líder, cuando voy como a mi perfil, cada vez que yo entro a mi perfil, puedo empezar también a ver en qué cosas tengo que enfocarme yo como líder para poder mejorar. Solamente yo veo que en mis últimas evaluaciones de performance me está yendo bien, mis metas van bien encaminadas, en mis planes de desarrollo he venido ejecutando todo lo que tengo que hacer, pero algo que sí me preocupa y que veo como líder es que yo que estoy liderando un equipo de 25 personas, pues veo que la satisfacción de mi equipo, por lo menos este índice de lealtad, que es el NPS, no está en las mejores condiciones. 8 es realmente algo muy bajo. La rotación voluntaria de mi equipo es alta, pero una rotación de casi el 10% en un equipo es alto. Les tengo que hacer acá algo porque esto está generando un riesgo. Nara no solamente me va a decir cómo está mi equipo, cuál es esa rotación, que todo esto de nuevo es información que ya está en la plataforma, simplemente lo organizamos para que él pueda tomar acciones. La idea es que yo pueda venir acá y ver cuáles son esas, digamos que esas habilidades que de pronto como líder estoy fallando, qué tengo que hacer mejor, y acá yo le dejo a disposición de, miren, estas son las habilidades que para nosotros en esta empresa son importantes para que un líder tenga, y me va a mostrar en cada una de estas habilidades cuáles son esas cosas que mi equipo, porque en este caso fue una evaluación que hizo mi equipo, ve que de pronto tengo que mejorar. Entonces, tengo que mejorar mi habilidad de dar feedback, tengo que mejorar, no sé, en cómo transmitir estas expectativas a mi equipo. Entonces, tengo claramente esas cosas que necesito mejorar. Si quiero alguna recomendación, también puedo venir acá y ver qué recomendaciones me genera la plataforma. Y al final es ver y entregarle herramientas al líder para que no solamente tenga que esperar a que Recursos Humanos le diga que haga algo, sino que toda la información está acá para que él genere como una alerta, una recomendación, todo. Y acá nuestra ánimo es que ustedes sigan, obviamente, corriendo todos estos procesos que generan la data, pero que cada vez más capacitemos al líder para que él entienda el valor de cómo usar esta data, que esto no fue solamente un proceso de recursos humanos que se tenía que hacer, sino como mira toda esta data valiosa que te generó para que tú puedas ir y gestionar a las personas, ir y tomar acciones, no solamente en las personas, sino también en ti mismo. Ahí, Cami, no sé si volvemos a incluir a Jime para que pueda entrar a... ¿Me escucháis? Sí, ahí está. Sí, ahí estás ya. Sí. Lo que Estaba, pasa es que puedo yo hablar, no te pero veo, no ver. ya, listo, ok. Mafe, Te estaba pregunta. pasando, dime. Yo sé que estoy acá desde el perfil de Bruno, pero tenemos dos preguntas. Ya, una pregunta tiene que ver con, en el fondo, se habla de la presentación de que las habilidades van a ir cambiando. Entonces, en el fondo, acá tú mostraste, en el fondo, cómo Nala puede ser como ese agente que le permite a recursos humanos tener como que sus líderes tengan una herramienta para permanentemente monitorear a su equipo, para tener recomendaciones. Entonces, por un lado, recursos humanos puede tener a Nala como un aliado y darle esa herramienta a todos sus líderes.
Y en paralelo, pero también me gustaría, si podría, yo sé que estáis desde el perfil de Bruno y no desde el perfil de administrador, pero cómo la plataforma también puede ayudar a recursos humanos para las personas que están a cargo hoy en día de los programas de desarrollo de liderazgo. Pues esto lo hablamos en uno de los webinars pasados, pero para mí de mis preferidos es acá en el módulo de liderazgo, donde yo puedo ver cómo están mis líderes, no solamente desde cómo están sus habilidades de liderazgo, sino desde sus indicadores que nosotros hablamos del score de liderazgo, que es data que la plataforma va recogiendo por sí misma y simplemente lo que hace es como ayudar a que se puedan enfocar como en esas acciones importantes. Entonces, creo que esto también es otra como de las, o sea, yo acá estoy como líder, puedo ver a las personas que estoy, por eso no necesité cambiar de perfil, pero yo tengo líderes a cargo. Y creo que es otra cosa que genera como harto valor. Y yo creo que contándoles un poquito como del futuro de Nala, cada vez más de cómo nos seguimos imaginando esto es, bueno, parte de las cosas que nosotros queremos y por qué impulsamos tanto a nuestros clientes a que midan cosas, hagan procesos y demás, es porque desde Nala queremos que en este inicio, este home, no solamente cuando Bruno entre acá, tenga que ir, buscar en su equipo de esas acciones, sino que cuando entre, la misma plataforma pueda guiarlo en qué cosas hacer, cuáles son como sus prioridades de estas próximas 2 semanas, cuáles son, no sé, esos 3 colaboradores que de pronto tengo que ir y hacer un doble clic porque algo pasó. Y mucho más a futuro, como, bueno, tampoco mucho más a futuro, pero sí en el mediano plazo, cómo yo puedo llegar ya a preguntarle a Nala, oye, ¿cuál es mi foco del día? Y que también me pueda empezar a generar acá valor de qué hacer. Entonces creo que el que hayamos desarrollado tanto la plataforma en que recopila información no solamente de matrices de talento, sino de sucesores, de cargos críticos, de planes de desarrollo, todo esto hace que cada vez las recomendaciones pues generen más valor y por eso es tan bueno que cada vez más nos den más data. Ay, no sé, Y Jimé, Mafe, sí. y la otra pregunta, mencionaste muy brevemente lo de spans and layers. Sí. Entonces, no sé si podrías, en caso que sea el caso de algunos asistentes, explicar en el fondo como cuál es esa necesidad que tú estás viendo en los clientes que nos están contratando de repensar las estructuras y cómo lo estamos apoyando. Pues está muy ligado como a Workforce Planning, de pronto también lo podemos ver más en detalle en el próximo webinar, pero em, lo que nosotros vemos cada vez más es que sí hay como eh, digamos que hay un afán de saber yo sé que hoy en día hay cargos que son altamente repetitivos, que tienen funciones que yo podría llegar a reemplazar con tecnología y reciben esta presión que tú dices, hay un directorio, hay un CEO, están todos hablando de esto. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a ver en la organización? Empiezan a buscar eficiencias. Entonces, lo que uno hace es cuando diseñas tus organigramas y dice, mira, en cada uno de estos, digamos que líderes, esta es la cantidad de personas que cada uno debe liderar y en este perfil de colaboradores, entonces uno puede empezar a segmentar los colaboradores por los colaboradores que están en funciones más altamente repetitivas, colaboradores que están en funciones que agregan más valor para la compañía, colaboradores de funciones mucho más complejas. Y lo que uno empieza a tratar de mostrar a la empresa es ver cuáles serían esos lugares donde podrían llegar a automatizar más procesos. Suena súper frío, feo, pero al final lo que estoy haciendo es cómo preparo los líderes para poder realmente, porque el liderar igual un equipo de tecnología, un equipo de agentes, no es que yo pueda soltarlo, no es que lo pusieron y yo me olvidé. Igual la responsabilidad de esa función sigue siendo mía. Yo necesito que mi área entregue el resultado. Solo que ahora en lugar de darme un ser humano, pero un agente, ¿cómo hago para que ese líder esté preparado también para liderar agentes? Y ahí estamos haciendo como un poco ese ejercicio primero de mapeo, entonces de cuáles son esa cantidad de personas ideal que cada uno puede liderar con la gente que hay hoy y cuál es el perfil de la gente que lidera para poder empezar a ver en dónde se puede empezar a ganar eficiencia. Cami, ¿me podrías devolver por fin a mí la capacidad de... Claro, para ir ya. cerrando? Muchas gracias, Mafe. Ya ahí te di permisos. Estoy de vuelta. Entonces, acá ya vamos cerrando, ¿ok? Pero para todos los que estuvieron acá, ustedes van a tener esta presentación. En la presentación, ustedes van a poder acceder a nada. Ya, Mafe ahora entró como líder, ustedes pueden entrar como administrador, como líder, como colaborador, y van a poder explorar la plataforma. A mí, con lo que más me gustaría como dejarlos entusiasmados con, es a que se sumen a la conversación.
nosotros desde NALA creemos profundamente que el futuro es humano, humanos empoderados con tecnología. Vemos a la inteligencia artificial como un tremendo aliado de poder construir culturas donde la gente se siente segura, tranquila, donde la gente crece, donde cada vez podemos hacer tareas que son menos repetitivas y poder realmente tener más valor. Pero creemos que es extremadamente importante que el capital humano sea parte de esa conversación. ¿Ya? Como ustedes vieron en la presentación, hay cosas que están cambiando. Esto implica también desde capital humano meterse en temas que tradicionalmente no son nuestra cancha. Pero esperamos que estas sesiones que vamos a ir tocando, vamos a ir cada una hablando un poco de temas de AI, ayudándolos a dar claridad, trayéndoles esa mirada más de lo que están pensando en el C-Level y ojalá mostrándoles como casos reales de cómo ustedes podrían hoy estar ocupando inteligencia artificial en casos de uso que tengan impacto en lo que ustedes están proponiendo como empresa. ¿Ya? Súper invitados a continuar el path. Tenemos mucha gente que se inscribió de una en las 4 sesiones. Quizá algunos de ustedes lo hicieron solo en la de hoy. Los invito a revisar las sesiones que vienen. La próxima vez vamos a hablar sobre el tema de habilidades, más como asociado a lo que sería tradicionalmente performance y cómo yo voy monitoreando y desarrollando las habilidades de las personas mientras los voy preparando para ese futuro. Después vamos a hablar de los talent reviews y planes de carrera y por último planes de sucesión. Entonces, siempre vamos a estar hablando, hoy día partimos con los líderes, vamos a hablar de talent optimization, vamos a hablar de workforce planning y ojalá siempre con estos 3 objetivos. Ustedes vayan aprendiendo más de conceptos de AI, puedan llevar ejemplos concretos de proyectos en los que ustedes podrían aplicar AI con impacto y en tercer lugar, ojalá tomen un rol relevante en lo que es este proceso que están viendo las empresas, para que también sea transformador para ustedes en lo profesional. Muchas gracias a todos y el que quiera conocer más de NALA, súper invitado a ver más de NALA en nalarocks.com. Pueden agendar una llamada con nuestro equipo. Nos encantaría escuchar qué es lo que están haciendo en sus empresas respecto a estos temas y, por supuesto, si hay alguna forma que con Mafi y el equipo los podamos apoyar, encantados. Les invitamos a las próximas sesiones para seguir aprendiendo más sobre IA y cómo convertirla en el mejor aliado para recursos humanos. Que tengan todos un muy buen viernes.